están? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de cómo nos vean. Así que estamos en un episodio más de Visibilizarte, este podcast que tiene como misión, ¿no? Poder poner en valor, dar a conocer, visibilizar a aquellos gestores culturales, artistas, actores, teatristas, cantantes, músicos y bueno, de todo el ecosistema cultural de Tarapacá. Y el día de hoy me encuentro con un músico, autodidacta, compositor, arquitecto de profesión, por ahí lo leí, y sin más preámbulo con ustedes, Gerardo Pinto Alarcón. ¿Cómo está, Gerardo? Muy Súper buenas bien. tardes, gracias por estar Por supuesto. en un episodio con nosotros. Oye, Gerardo, ¿por qué la música? ¿Qué fue lo que te llamó, lo que te gustó? ¿Siempre fue así? O no sé, alguna banda que te haya así? Claro. Sí, empecé yo creo con las clases típicas ¿Del colegio? del colegio, claro. Y ahí conocí un poco de música clásica. Bach, cosas sencillas, que minuetos que te enseñan de repente en la flauta. Y armamos un dúo con un amigo, que también es arquitecto, Darío Laverría se llama. Estoy hablando que teníamos, no sé, íbamos en octavo por ahí, ¿En qué colegio estabas? en la Academia de Tarapacá. Acá en el centro. Sí. Sí. Entonces me acuerdo que se asomó como una cierta facilidad, digamos, como para entender algunas cosas musicales. Y ¿Cómo, Y ahí ¿qué año empezamos. estamos hablando más o menos? 90, No, los 90. claro, 90. Y me pareció interesante. Y después de Bach salté a Nirvana. Igual un cambio. Sí, pero sabes que no tanto, porque tienen características similares, encuentro yo. Por ejemplo, la música que propone Bach, o bueno, mucha música clásica, digamos, pero en especial él tiene cambios, digamos, en su estructura armónica, ¿ya? En el fondo genera un cierto contexto. Por ejemplo, una escala musical puede darte una sensación como de tranquilidad o de felicidad. De repente hay otra música que te suena como tenebrosa. Y eso porque hay ciertas relaciones y tensiones internas entre las notas musicales de cierta escala, digamos. Claro. Y por eso tú también lo puedes ir combinando y genera como cierta sorpresa o cierto... el que escucha entra en cierto estado, digamos... Son un poco difíciles de entender, pero son atractivos, digamos. Bueno, por algo también la música es tan importante en las películas también, ¿no? Claro. Atmósfera, contexto. Sí, claro. Digamos, cómo se juntan las notas musicales, su distancia, digamos, entre sí, pueden generar ciertas sensaciones, digamos, y más aún, tú puedes, por ejemplo, generar cambios. Entonces, por ejemplo, tienes una escala o un contexto que es alegre, y de repente genera un cambio y empieza a sonar de otra manera, triste, o te deja como un poco enredado. Y eso genera ciertos cambios químicos a nivel cerebral que te dejan como, oye, esto me gustó porque es una sorpresa, algo distinto. Y Kurt Cobain, de manera intuitiva, digamos, también lo hacía. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que sin entender mucho, en esa época, por ejemplo, me gustaba mucho más Nirvana que Pearl Jam. Y después, entendiendo un poco más de música, te das cuenta que, por ejemplo, Pearl Jam no propone tantos cambios armónicos en su música, en cambio Nirvana sí. Tenía esa cosa que era como, ¿por qué esta música es como misteriosa, extraña? O Soundgarden, por ejemplo. Entonces, sí, yo sí hago un paralelo, digamos, un salto grande, pero hay un paralelo ahí, en el fondo hay algo que captura tu atención, ¿cachai? Y tú siempre llegaste a esta idea como de hacer como grupos, bandas, o tocar con amigos. Sí. Hay algo interesante ahí también, creo que puede ser bueno comentarlo. Por ejemplo, yo siempre he sido como bien introvertido, digamos, algo que he ido cambiando con el tiempo un poco, pero bueno, chico más, ¿cachai? Y eso va acompañado también de muchas inseguridades que de alguna manera se transmiten. Ya, lo típico en el curso, ¿cachai? De repente soy el más silencioso, el flaco, y va quedando un poquito de lado, ¿cachai? Eso te puede despertar aún más inseguridad y cosas así. Y la música, sobre todo cuando por X motivo logra... ¿Estamos bien? ¿Eso va a cortar? No, dale. Vale. Cuando de alguna manera tienes ciertas habilidades, empecé a generar como una imagen, digamos, en ese espejo, digamos, social, ¿cachai? Y eso te va transformando un poco. Entonces, ¿qué pasa? Que tu autopercepción va cambiando
y de alguna manera te vas conduciendo en el mundo de una manera que te hace un poco mejor, ¿cachai? Entonces el tema de tocar, de mostrarte a pesar de tus inseguridades, salir, conocer gente, conocer más músicos, armar un proyecto, tocar en algún lugar, finalmente es una manera de vivir que te da la vida, sobre todo cuando tenías algunas dificultades. ¿Y cuál fue el primer, así, no sé, grupo, banda, no sé, podría ser en el colegio, en la universidad, no sé, que te acuerdes tú que te gustó, que estuviste cómodo? ¿Donde yo participé? ¿Sí? Con mi grupo de amigos de siempre, una banda que se llama Salitrones. Salitrones, sí, la formamos en el año 96. Lamentablemente no logramos grabar muchas cosas, tenemos un par de canciones en YouTube, pero tal vez en esa época igual la música se vivía un poco distinta, no era tanto como de hacer muchas grabaciones, no estaba como la tecnología al alcance de todos, digamos, entonces no se podía grabar mucho, pero sí había una cuestión que era bien rica, que era, por ejemplo, poder juntarse mucho, componer, generar música y gestionar eventos, y presentarte en la universidad, en el colegio. Sí, como una tocata. Las tocatas, claro. Entonces se genera un sistema que under, bien real por lo demás, porque, por ejemplo, hoy en día tú podés hacer un proyecto y presentarlo a través de redes sociales y tener, a través de ciertas estrategias, muchos seguidores, pero muchas veces no son tan palpables, digamos, es fácil ponerle like a una página versus seguir a alguien de verdad, digamos, ir a su evento, vivir Una experiencia. Claro, una experiencia colectiva. Se echa de menos un poco tal vez. Eso Sí. espacio, todo está muy digital ahora, ¿no? Sí. Sí, un poquito más lejano. Y también se generan como nuevos estándares. Por ejemplo, si hoy día yo puedo ver un evento en vivo en mi computador con buenos parlantes y todo, genera un estándar. Claro, después tú vas a una tocata y la calidad de sonido es mucho más baja y a lo mejor me quedo en la casa. Entonces, el contexto es completamente distinto. Pero antes se valoraba mucho eso, no existía otra alternativa. Entonces tú ibas a un evento donde tocaban 10 grupos como podían, con los equipos que habían, sonando muy mal, sin embargo, energéticamente era súper interesante. No sé, acá es como clásico que muchas de las bandas locales han tocado en espacios bien icónicos de la ciudad, así como, no sé, pues, para qué nombrarlo, el famoso Democrático, por ejemplo. Sí. ¿Te tocó tocar ahí también alguna vez? Sí, una vez toqué ahí. Sí. Sí. Son espacios en la universidad también, como tú dijiste, en la UNAP. Claro. Son espacios que son interesantes. Muchos jóvenes lo siguen haciendo hasta el día de hoy en bandas y en cosas. En ese sentido, ¿cuál tú crees que fue como el ambiente o el tipo de música que más te llamó, que más te gustó experimentar o que en definitiva lograste como hacer propio? ¿Como estilo de que existen en el mundo? Sí, el rock. El rock principalmente de los 90, que te invitaba de alguna manera a ser único. Porque en el fondo hay dos caminos. Puedes tratar de imitar, ¿no es cierto? Tratar de ser el nuevo Nirvana o lo que sea, a nivel local, si es que es lo tuyo, digamos. Pero lo realmente interesante para mí de estas bandas era que, si bien pertenecían a un contexto, cada uno tenía una identidad, digamos, bien fuerte, digamos, una propuesta. Tú puedes decir los grandes, tal vez, íconos de esa época, Soundgarden, Alice in Chains, Nirvana, Pearl Jam, los cuatro hacían música bien distinta. Habían algunos matices, digamos, eran con guitarra eléctrica, eran con bajo eléctrico, con batería, había un formato, pero fuera de eso, musicalmente, se notaba que había un interés por las cosas que importaban realmente, que eran aspectos más musicales. Versus, por ejemplo, los 80, donde había como aparte, obviamente había buena música, sobre todo en el pop, me gusta todo el pop ochentero, pero un tiempo era como mucho la moda glam, el cabello, digamos, y verse muy bien, y claro, los 90 llegan un poco a romper eso. Y en el fondo hay una nostalgia de los 80 también actualmente, ¿no? Sí, pero no sé si tanto en el rock, pero en la música pop sí. Para mí es mucho más interesante el pop de los 80 que muchas cosas que se ven hoy día. Así como lo urbano, ¿no? Así como estamos rodeados de... Sí, hartas cosas. De hecho, inclusive ni siquiera lo urbano, hay música
que no es urbana, que es pop de hoy día, que también se repiten muchas fórmulas. De hecho, hay, por ejemplo, muchos compositores que se van repitiendo, muchos artistas de renombre que no componen sus propias canciones, sino que hay un grupo de compositores a los cuales se recurre, ¿cachai? Y se genera un sonido como súper uniforme, muy uniforme. En cambio, el pop de los 80 tenía algo como del rock de los 90. Yo hago esa asociación por lo menos. Cada banda tenía su propio sello, hacían sus propias canciones y era su orgullo. Entonces, como su identidad, ¿no? Claro. Entonces, Duran Duran era distinto que Ajá. Y ambos bandas sacando temas icónicos, sus propias composiciones, súper interesantes. Oye, y en ese tiempo, ¿cómo viste o sea, porque digamos que el podcast habla del aspecto más cultural, artístico, ¿no? Más que, pero ¿qué te dio por ir en la vida, ¿no? Por la arquitectura y no haberte tirado como al ámbito de la música? Sí, algo más circunstancial, digamos. Como te decía, yo tuve que enfrentar temprano hartas inseguridades. Y un desafío que se me planteó fue la posibilidad de estudiar algo, por mis padres, digamos, estudiar algo acá en Iquique, o tal vez seguir algún sueño sin ese apoyo, digamos. Entonces tener que moverme, viajar, generar recursos, digamos, para poder estudiar algo más relacionado a la música. Tal vez me hubiese interesado más en ese momento, a pesar de que al final siento que salió todo bien. Pero sí, en el fondo, oye, bueno, se puede estudiar algo acá. En mi mente no había muchas posibilidades más, no sentía que tenía la capacidad de irme o hacer cosas así. Y arquitectura estaba acá. Y finalmente también tiene que ver algo con algo que creo que llevo, que es como, más allá de la música, es como, tiene que ver con posibilidad de expresar algo a través de la creatividad. Como la estética, ¿no? Sí, claro. He hecho otro tipo de proyectos también, fotográficos, cosas interesantes en el camino, digamos, me gusta todo. Hay varias disciplinas que en el fondo lo que me interesa más allá de la música, que es mi tema principal, digamos, es poder dedicarle tiempo a crear algo y después mirarlo, observarlo, escucharlo. Mira, esto hice, me parece súper interesante. No he sacado tantas cosas por lo mismo, a veces hago cosas en mis canciones, las escucho y digo, mira qué interesante, esto quedó súper bien. Y van quedando ahí. Oye, ¿y cómo fue el salto? Justo tocaste un tema que me interesa tocar, el componer, digamos, ¿no? Porque al principio hablamos harto sobre las cosas que son bien similares, ¿no? O cierta, digamos, nota o cadencias, ¿no? Pero ¿cómo llegaste a eso? No sé, porque me imagino que todo el mundo parte como queriendo tocar cover, ¿no? Así como, Claro. ¿Y cómo llegaste al salto de, no, ¿sabes qué? Quiero hacer lo mío, o sea, mis temas? Sí, creo que algo que... Sí, creo que algo que llevaba. Ese tema creativo es como súper fuerte en mí, de hecho es como una de las únicas experiencias en las cuales me puedo como separar un poco del mundo y me parece súper bonito. No porque el mundo esté tan mal, digamos, pero es una experiencia súper agradable, interesante. Entonces, claro, a través de la creación uno, o por lo menos pasa a mí, que me puedo desligar de todo y entrar como en otro estado en el cual me gusta estar. Entonces, rápidamente, después de escuchar las bandas que me gustaban, juntarme con un par de amigos, rápidamente era, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué música vamos a hacer? No sé si hubo una gran reflexión, sino que era algo que era rápido. Ya nuestras canciones... Fue como que fluyó. Claro, no es como, oye, esta vez que hagamos un largo periodo de hacer cover y después, oye, ¿por qué no hacemos una canción? No, sí, fue como casi al tiro, fue como inmediato. Como sea, como salga. Oye, ¿y cómo llegamos a Electrocat? Electrocat, sí, de manera posterior. Tenía esta banda, se llamaba Stalitrones, y una de las características era que era bien experimental. En el fondo, bajo, digamos, la idea de que si me gusta a mí es suficiente. Y bien alejado del mundo del pop. Digamos, que el pop en el fondo busca, aparte de esa expresión, busca agradar, ¿no es cierto? En el fondo, claro, es popular. Si no, una música pop que no agrada, como que no cumple con su nombre, digamos, con ese postulado. Entonces, claro, mi pareja que tenía ese tiempo, y mi esposa posteriormente, venía del mundo del pop. Ella era cantante, es cantante, y venía del lado del pop, digamos.
y quería hacer un disco, siempre me gustaría hacer un disco, pero no estaba tan metida en el, digamos, en el ámbito en ese tiempo, digamos, de la composición, ese le parecía un poco lejano. Claro, Yo por mi propia inquietud, yo ya me había metido ya cómo se graba. Es que es como un mundo más técnico también. Claro, claro, pero para mí toda esa herramienta era necesaria, como yo me gustaba ver plasmada mi idea, digamos, bueno, si no hay un sello acá que me va a venir a tocar la puerta y decir, oye, quiero que grabes tus canciones. Queremos hacer 1000 discos de Claro. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, es que se produce, ¿no es cierto? Hay una etapa de producción. Hay que saber tocar instrumentos, hay que saber componer, hay que saber editar la música, mezclar, digamos. Y entonces, bueno, me parece interesante, se aprende. Entonces me fui familiarizando con eso. Entonces, bueno, yo estaba mucho más en posibilidad de generar un proyecto así como de una grabación en ese momento más que ella, digamos. Entonces dije, lo fuimos conversando como un desafío un poco, oye, pero ¿y si hacía algo más orientado al pop para mí, para que lo cante yo? ¿Cachai? Y hice una primera canción, pensado para que lo cantara ella, que tampoco es algo tan pop, si lo miramos hoy día, pero para mí en esa época que yo estaba pensando en hacer algo extraño, que no importa si a la gente le gusta o no, claro, era algo que tenía una estructura, digamos, tenía otra forma. Era mi versión de lo que era la música pop en ese momento. Tal vez como Mike Patton también lo ha hecho en algunos proyectos, que es como su versión del pop, que es bien retorcida igual. Pero eso, entonces bueno, fuimos de a poquito y haciendo mis cosas y de repente le dedicamos a hacer una canción al año. Entonces, oye, pasó un año, oye, tengo otra canción para ti. Y al cabo de 10 años, fue un proceso hiper lento, como muchos de mis procesos. Al cabo de 10 años habían 10 canciones y pensamos en postularlo a un fondo de la música. Que también es también tema de los fondos, es otro tema. O sea, Claro que sí. Sí. Para la gente que es un poco impaciente, de repente es complejo, claro. Entender cómo funcionan, cómo se escriben, cómo llegar y tener éxito es todo un tema, digamos. Pero se puede. sí. Bueno, entonces, claro, postulamos. Me traté de meterme en ese mundo también, bueno, cómo se hace esto para que Como llegue, un para que poco tenga... la gestión cultural, ¿no? Claro. Y nos fue bien, entonces pudimos grabar ese disco. Ese disco que es una especie de pop rock, tiene aspectos experimentales, pero ya dentro de las cosas que estaba acostumbrado a hacer tenía como rítmicamente por lo menos tenía como ritmos más pop, digamos. Me acuerdo que las bases la hice con samples, no sé qué es lo que es un sample, que son pedacitos de música de repente que eran samples de batería. Entonces un baterista en su casa grabó muchas baterías en estilo medio funky, como más, música más... Sí, como pista, podríamos decir, ¿no? Claro, para poder trabajar encima. Sí. Entonces, claro, en base a eso fui armando los ritmos. Entonces ya de partida los ritmos de batería ya no eran extraños, sino que eran súper comerciales, digamos. Y en base a eso fuimos agregando lo que yo me manejo más, mi guitarra eléctrica, cosas así. Y se hizo ese disco. Sí. Fue un proceso interesante. Sí. Entre medio ahí sufrí mis primeras crisis de pánico. Bueno, ahora las tengo controladas. Pasé por un lapso, digamos, donde sufrí crisis de pánico, me acuerdo, fue terminando ese proyecto. Sí. Sí. Bueno, a mí también de repente me pasa cuando tengo que hacer, especialmente las rendiciones de los proyectos. Sí, puede también ser. me hago bolitas. No. Claro, sí. Pero, bueno, oye, y ahí mencionaba un tema, porque, digámoslo, que por lo que veo también no es solamente el tema de la música, sino que es como que el sentido de la creación, ¿no? Sí, como sí. El aspecto... Por lo general más la música, pero a veces hay oportunidades y se han tomado. ¿no? Y eso, me había mencionado que está haciendo una exposición también de fotografía. Sí, de hecho está en este mismo momento, va a estar, bueno, no sé cuándo van a poder escuchar esto, pero va a estar diciembre de este año. Es una exposición de antigua fotografía de víctimas de dictadura militar acá de Tarapacá. ¿Ya? Y se tomó un grupo de fotografías muy antiguas que estaban en blanco y negro, digamos, y en estado de deterioro. Se digitalizaron, las restauré con Photoshop. Y a través de un proceso artístico, digamos, digital artístico, las coloreé. Hice como un imaginario, digamos, cómo podrían ser esos colores. Y un poco embellecido también, porque en el fondo, en la vida real a veces los colores no combinan.
No. Tú vas a una fiesta y un tipo se viste de una manera, otro de otra, los muros son de un estilo. Pero claro, cuando tú coloreas tienes la posibilidad de que todo, digamos, tenga una cierta armonía y generáis un contenido artístico que de alguna manera podría atraer al que lo ve. Al que lo ve, claro, al receptor. Claro. Eso, sí. Sí, fue un trabajo interesante. Sí, un poco te puedo comentar que la idea tras ese proyecto era poder sensibilizarse con esa temática que estaba como muy antigua, que no la siente a veces muy lejana y tiene que ver con el tema del tinte de tecnología. Blanco y negro, color, en un punto cambió todo y todo lo que quedó con blanco y negro parece que fuese muy antiguo y realmente no lo es tanto. Y a veces es importante traer ciertos temas que no pensar, digamos, que son tan antiguos y a través de este proyecto se logró tal vez hacer un poquito de eso. Y ese es un tema que tú muy bien planteas, porque de hecho en los últimos 20 años el avance tecnológico de la humanidad es casi lo mismo que los 1960 años anteriores. O sea, Claro. Y juega con la nuestra tecnología percepción. va avanzando exponencialmente. Sí. Todo un tema. Sí. Oye, bueno, yo quería así como preguntarte, al haberte metido en este aspecto, digamos, más técnico, ¿no? De la música, siendo igual algo más también autodidacta, ¿no? Sí. ¿Qué te lleva a crear este Mustango, así como ese espacio? ¿Fue algo, digamos, de interés, digamos, de abarcar o experimentar con nuevos grupos, o buscar o solamente con un aspecto también de solamente propio? Claro, Mustango es mi estudio de grabación, donde ahí hemos generado algunos proyectos musicales, donde grabo, digamos, veo toda esta parte técnica y también muchas veces, o la mayoría, digamos, hago producción. Que producciones, digamos, en el fondo, si llega alguien con una canción, que puede ser, no sé, tan sencilla como una guitarra acústica y una voz, poder, digamos, visualizar cómo podría vestirse, digamos, o cuáles son las ideas fuertes de esa canción y poder mostrarlas con mejor luz. Y eso puede involucrar a veces incluir otros instrumentos o hacer un gran arreglo, o a veces orquestaciones, a veces son arreglos de cuerdas, que hemos grabado cuerdas, bronce, cosas. Esa mezcla igual son, me imagino, interesantes porque... Súper interesante, muy interesante. También de una manera, como yo te decía, poder entrar en un estado distinto. Por ejemplo, llega una canción, ha pasado muchas veces, llega una canción y me dice algún amigo, oye, quiero que tenga arreglo de cuerdas. Entonces, ese arreglo no existe y para que aparezca, sobre todo desde mi vereda que es autodidacta, no soy una persona que desde la técnica, mira, estos son los acordes y esto podría ser, y lo escribo, digamos, como muy bien se hace, no digo que eso esté mal. Pero, claro, para mí es una oportunidad de abrir esa ventana, digamos, que venga un amigo que toque, por ejemplo, violonchelo, y poder escuchar la música, y empiezan a aparecer esas ideas, y poder cantársela al músico, como todo esto no está desde la técnica, digamos, yo se las canto, van tocando, y después van a hacer una segunda voz, una tercera voz, empiezan a hacer como una especie de orquestación. Y eso también es como una especie de trance en el cual se puede entrar a través de esa ventana, digamos, que es esa oportunidad de trabajo también. Entonces, y primero es la pregunta, digamos, Mustango, claro, primero es mío, es para poder materializar estas cosas, pero en un punto dado uno dice, claro, y bien podría ser una fuente de ingresos, digamos, para querer ir a trabajar a otros lados si puedo trabajar acá con lo que me gusta hacer. Lo que digo es que ha sido como una evolución, o sea, si lo vemos desde ese punto de vista, o sea, como a partir no sé, del incipiente interés, digamos, de joven por la música, a tener, no sé, tus agrupaciones, tu estilo, tu grupo, y ahora como más desde el punto de vista de la producción, ¿no? Así como Sí, claro. el de producir, que es un trabajo, ya... digamos, yo creo que hay muchos jóvenes que hasta el día de hoy todavía, bueno, la música es un lenguaje universal, ¿no? O sea, va a seguir siendo importante. Mira, estamos lamentablemente ya como llegando un poco al final así, del episodio, pero en ese mismo tenor me gustaría dejarte el espacio para que, no sé, especialmente los jóvenes, que son a los que va abocado este proyecto,
No sé si hay un mensaje así a los jóvenes que estén tocando, que estén teniendo una banda, que les gusta el tema de la música. No sé si hacer un llamado, una reflexión, lo que sea. Te dejo en sentido abierto como para que tú puedas hacerlo y quieras decir cualquier cosa que tú quieras. Vale. Sí. Un llamado a querer a la música. Si sientes que hay la música te llama la atención de alguna manera, pon atención a eso. Escucha la mayor cantidad de música posible. Vive esa experiencia. Empápate lo más que puedas. Buscar ojalá una voz interior que te permita plasmar algo en el mundo que es distinto a lo que ya existe. A mi juicio no quiero ser muy negativo, digamos, pero siento que estamos viendo una pequeña crisis como creativa. Y tal vez puede obedecer a que no nos estamos escuchando nosotros y estamos poniendo mucha atención a lo que está afuera. Entonces, ver mucho el computador, escuchar mucho la música que se nos está proponiendo. A veces pienso que la respuesta no está ahí, a veces la respuesta probablemente está dentro de nosotros y no estamos confiando en eso. Escucarnos a nosotros y buscar la manera que eso salga puede ser que genere un panorama más interesante a futuro. Entre un llamado y una reflexión, ¿eh? Bastante sí. bueno. Oye, gracias Gerardo por venir, por compartir con nosotros también tu experiencia, tu visión y tu pasión, ¿no? Vale, que es la música. Y bueno, ya estamos llegando al final de nuestro episodio. Estamos aquí en Visibilizarte, este espacio donde, queremos compartir con todos ustedes, estos diferentes actores, estos diferentes gestores también de nuestra comunidad tarapaqueña y quiqueña, que dan un aporte a veces invaluable a todo lo que hacemos, a todos los que disfrutamos y nos gusta la cultura en nuestra ciudad y región. Así que, una vez más, nos volveremos a encontrar en otro episodio de Visibilizarte y vuelvo a reiterar los agradecimientos a Gerardo Pinto Alarcón, músico, autodidacta, arquitecto, productor. También te pueden encontrar, ¿no?, en Mustango, ¿no? Así como si que alguien quiere... Sí, pero pueden escuchar Electrocat, pueden buscar Salitrones y próximamente estoy con algunas bandas también sacando proyectos nuevos. Espero que el próximo año salgan un par de discos. Muy bien. Así que nos volveremos a encontrar. Un abrazo a todos y hasta luego. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.